Pues muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a esta iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, que es la casa de la comunidad de San Egidio aquí en Madrid. Esta tarde nos hemos reunido para presentar un libro muy especial, que ya desde su título, Todo puede cambiar, nos proyecta hacia el futuro, nos empuja hacia adelante y además lo hace con esperanza. Este libro surge del diálogo del autor con Massimo Naro, que es un teólogo italiano, y con motivo del 50 aniversario del nacimiento de la... Siciliano, hay que especificar, italiano del sur. Y es un diálogo entre Massimo Naro y Andrea Riccardi con motivo del nacimiento, del 50 aniversario del nacimiento de la comunidad de San Egidio. Pero a pesar de lo que alguno podría esperarse, ¿no?, de un libro que surge con este motivo, con esta ocasión, no es en absoluto un libro de historia y no es un libro ni siquiera de historia de la comunidad de San Egidio, sino que es un libro con sabor a inicio y un libro que habla del mundo contemporáneo. Un libro que habla del mundo contemporáneo y del cristianismo, donde se unen la fe con la historia, la fe con la vida de los hombres y de las mujeres de hoy, dando lugar a un texto que por todos lados destila humanismo, ¿no? Precisamente hace 50 años, en el verano del 68, mientras en Roma daba los primeros pasos la comunidad de San Egidio, en este momento de empuje, de gran efervescencia, se produjo en Estambul otro diálogo importante entre Olivier Clément, teólogo ortodoxo que vivió en Francia, y el patriarca Atenágoras. Es un diálogo muy importante en este momento de gran efervescencia que dio lugar a un libro que por desgracia no se ha traducido al castellano, se editó en Francia, en Italia se tituló Humanismo espiritual, diálogos entre Oriente y Occidente. Y quiero mencionar en este momento este libro porque, habiéndolo leído, a mí me parece que el libro que esta tarde nosotros presentamos es de alguna manera la continuación de ese diálogo entre Olivier Clément y Atenágoras, evidentemente con un nuevo interlocutor. Pero es un libro que de alguna manera sigue ese mismo hilo conductor, ¿no? Porque si Atenágoras y Olivier Clément se interrogaban sobre un mundo que estaba en plena efervescencia del 68, hoy Andrea Riccardi retoma ese diálogo en un tiempo también cargado de incertidumbres y un tiempo que es escenario de grandes cambios como el tiempo de hoy, ¿no? Y este libro presenta un cristianismo profundamente vivo, que no es una reliquia del pasado. Un cristianismo que no quiere encapsularse en un coto cerrado, en un coto protegido por miedo al futuro, o quizás siguiendo una estrategia de conservación. Es un libro que ayuda a mirar a lo lejos, a explorar el tiempo, el presente, y hacerlo pues como una planta que echa raíces que van explorando el suelo, ¿no?, donde están las viejas raíces, pero también están las raíces nuevas que van creciendo y que van explorando este momento. Y en ese sentido, hablando de raíces antiguas, Andrea define precisamente, habla del concilio en el libro Todo puede cambiar, como de un puente. Habla de un puente, el concilio como el puente entre nuestro hoy y la tradición de la Iglesia. Es verdad que en los últimos años se han escrito muchos libros sobre el concilio con motivo del 50 aniversario, ¿no?, primero de su convocación, después de su conclusión, ¿no? Y en mi opinión, el cristianismo que este libro presenta, a partir de la experiencia, lógicamente, de la comunidad de San Egidio, es una encarnación del concilio. Yo creo que constituye un fruto maduro de este acontecimiento eclesial que transformó la vida de la Iglesia, porque emerge un cristianismo joven que vive la aventura, ¿no?, de adentrarse sin miedo en los pliegues de la historia, en la vida de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. Un cristianismo que no tiene miedo de la globalización, que no se repliega reivindicando viejos poderes o queriendo preservar a toda costa un espacio, aunque sea pequeño, ¿no?, sino un cristianismo que ve en la globalización una oportunidad, una gran oportunidad para vivir la vocación a la universalidad,
esa vocación a la universalidad que la Iglesia, que el cristianismo lleva inscrito desde sus cromosomas, ¿no? De alguna manera es como si a lo largo de las páginas de este libro resonara, ¿no?, el eco de las palabras de Pablo VI cuando, en la conclusión del Concilio Vaticano II, el 7 de diciembre del 65, hablaba, ¿no?, de este gran acontecimiento eclesial, diciendo que una gran simpatía lo había invadido todo, que la historia del buen samaritano era el paradigma de la espiritualidad del concilio, ¿no? A mí, leyendo las páginas de este libro, emerge esa misma simpatía, ¿no?, hacia el mundo, y por otra parte emerge también la realidad del mundo de hoy con sus dolores, el dolor de los hombres y de las mujeres, que Andrea Riccardi dice en este libro que es el gran signo de los tiempos, ¿no? Por todo ello, yo creo que es un libro que constituye, pues, como un compendio, ¿no?, un compendio de un nuevo humanismo cristiano, de un humanismo absolutamente necesario, yo pienso, en este mundo de hoy. Un humanismo cristiano que hace emerger el rostro de una Iglesia, que se hace diálogo, que mira al mundo con simpatía y que recorre los caminos de este mundo como ese buen samaritano. En definitiva, el rostro de una Iglesia amiga, materna, compañera de los dolores y de las alegrías de las personas, ¿no? Y precisamente por Iglesia maternal, pues, que vive una caridad artesanal, hecha también de mucha pasión y de mucha fantasía, ¿no? Bien, no quiero extenderme en esta pequeña introducción, solo decir que, aunque no lo parezca, todo puede cambiar, pues es un mensaje profundamente religioso, ¿no? Porque vivimos tiempos en los que está de moda, pues, una espiritualidad que de alguna manera mira hacia adentro, un tanto egocéntrica, individualista, que mira más bien casi a preservar la tranquilidad o el bienestar individual, ¿no?, interior de cada uno. Mientras que la gran revolución cristiana es que no hay contradicción ninguna entre el bienestar individual y el de los demás, ¿no? Quizá la gran revolución es que el auténtico bienestar personal deriva del bienestar común, del bien de todos, ¿no? Bien, es un libro que tiene un formato de diálogo. El autor se deja interrogar por Máximo Naro y de alguna manera este diálogo, pues, lo queremos continuar esta tarde en esta presentación. Y sin más, quiero, además de agradecer a las personas que nos acompañan en esta mesa, que sinceramente creo que ninguno de ellos necesita presentación, doña Margarita Robles, ministra de Defensa, el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, y el autor Andrea Riccardi. Voy a comenzar dando la palabra a Margarita Robles, que, como ustedes saben, tiene una larguísima trayectoria de servicio público, de servicio a la sociedad, tanto en el ejercicio de la política como en el ejercicio en su función en la magistratura, ¿no? Y yo pienso que si en estos últimos tiempos en los que la política no goza precisamente de su mayor popularidad, ella ha querido volver a la vida política, es precisamente porque está convencida de que puede aportar algo para que el mundo cambie, algo para que el mundo sea mejor, para que sea mejor esta sociedad, ¿no? Pero quiero decir también que Margarita Robles está aquí también y sobre todo porque es amiga de la comunidad de San Egidio desde hace ya muchos años, es conocedora de la vida de la comunidad, no solamente en los aspectos que se refieren a su actividad de más proyección internacional, sino también en el servicio cotidiano a nuestros amigos de la calle, a nuestros amigos de los barrios de la periferia de Madrid, a las personas más necesitadas. Así que tengo el placer de darle la palabra a Margarita cuando quiera. Bueno, pues muy buenas tardes, o a estas horas ya muy buenas noches. Gracias, Ciscar, por la presentación. Lo primero de todo, yo quiero agradecer a la comunidad de San Egidio que me hayan invitado a la presentación de este libro. Es la primera vez, y mira que he presentado libros en mi vida, que presento un libro en una iglesia. Y entonces, bueno, tiene esa parte interesante también de presentar este libro. Decía Ciscar que yo conozco hace muchos años a la comunidad de San Egidio y siempre he sentido una enorme admiración por la comunidad. Luego explicaré el porqué. Y además, siempre que voy a Roma, me lo preguntaba antes Andrea Riccardi, siempre que voy a Roma para mí es una visita obligada ir a Santa María del Trastevere,
es ya como un rito, igual que el que va, pues yo qué sé, a la Fontana de Trevi, yo tengo que ir a Santa María del Trastevere, porque para mí pues significa mucho en relación a la comunidad de San Egidio. Yo conocí a la comunidad de San Egidio hace muchos años ya, en el año 93, en un contexto diferente, y siempre ha habido dos cosas que además luego se recogen en el libro por las que yo me siento profundamente vinculada con la comunidad de San Egidio, que se recogen en este libro, que yo creo, Tíscar, que es un libro que lo puede leer el creyente y el no creyente. Es muy importante. Yo cuando leía este libro, digo, aquí las personas que son católicos practicantes se pueden ver muy identificadas, pero las personas que no son creyentes, pero que tienen un compromiso social, también se pueden sentir muy identificadas. Y como digo yo, cuando conocí a la comunidad de San Egidio, me impresionaron dos cuestiones fundamentales. Uno, su compromiso en la búsqueda por la paz con mayúscula, la paz tanto en cualquier lugar del mundo como en los sitios más pequeños, y en segundo lugar su compromiso con los pobres. Luego, leyendo el libro, he visto que decía Andrea Riccardi que la guerra precisamente es la madre de todas las pobrezas. Si algo me ha hecho a mí vincularme a la comunidad de San Egidio es ver ese compromiso tan grande que tienen en la búsqueda de la paz en todo momento, y ese compromiso y esa dedicación que tienen por los más pobres, porque pobreza hay en el mundo. El libro, tengo que decírselo a Andrea Riccardi, es de una intensidad total. Es un libro en el que lo mismo te puedes encontrar alusiones al proceso de paz en Mozambique, a la situación actual tan terrible que está viviendo Siria, a la situación de la migración, de los refugiados, a la situación de la política, lo decía antes Tíscar, cómo hay esa desafección hacia la política por parte de los ciudadanos y cómo sería bueno identificar la política con la cultura, porque quizá daría otra imagen de lo que tiene que ser la política. E incluso, sorprendentemente, el libro me iba sorprendiendo, pero he visto que hablaba hasta de ecología, ¿no? Porque es verdad que el futuro pasa por la ecología. Quiero decir con esto que es un libro amplísimo, un libro en el que hace mención a personajes tan importantes como a Monseñor Romero, que murió precisamente defendiendo la paz, que fue asesinado como lo fue, o a personajes míticos en la historia defendiendo la paz, pues como fueron Gandhi, como fue Nelson Mandela, que ahora he visto que al profesor Riccardi le han regalado un libro sobre Mandela, o como fue el Papa Juan Pablo II. Y siempre dentro de un contexto que a mí me ha impresionado mucho de la comunidad de San Egidio, que es la de no tenemos miedo. Yo una de las veces que fui a Roma, porque fui a Roma totalmente al margen de nada, vi que había una congregación y que gritaban en italiano, no sé si lo digo bien, paura, ¿no? Y pregunté y me dijeron, son los de la comunidad de San Egidio. Y bueno, y por eso siempre me ha encantado la comunidad de San Egidio, porque no tienen miedo. Y no tienen miedo en defender los principios, los valores y aquello en lo que creen. En una sociedad como la que vivimos, de lo políticamente correcto, en el que nadie se atreve a llevar la contraria, en el que nadie se atreve a salir de los cauces establecidos, ver que hay una comunidad que no tiene miedo a defender aquello en lo que piensa, en lo que cree, es algo que es profundamente respetable y que además es algo a seguir. Yo desde que les conocí, esa idea de no tener miedo es algo que me lo he interiorizado bastante. Es verdad que hay que mezclarlo con la prudencia, pero que efectivamente en la vida no tenemos que tener nunca miedo. Y no tenemos que tener miedo a defender nuestros valores, nuestros principios y nuestras convicciones, cuando esos valores, esos principios y las convicciones sirven para cambiar el mundo y para hacer un mundo mejor. Y como decía antes, si hay algo que yo me hace sentir enganchada a la comunidad de San Egidio, es esa apuesta permanente que hacen por la paz y esa apuesta que hacen por los más necesitados. Cuando yo conocí precisamente a la comunidad de San Egidio hace 20 años, nos pusimos en contacto precisamente porque queríamos trabajar y buscar la paz. Eran momentos convulsos en España, todo el mundo sabe, era el tema del terrorismo de ETA.
Y aprendí el esfuerzo de la comunidad de San Egidio por buscar la paz en todos los ámbitos. Pude ver cómo habían trabajado por la paz en Mozambique, en Nepal, etcétera, y siempre lo habían hecho con mucha discreción, lo habían hecho con mucha prudencia y siempre lo habían hecho con algo que para mí es esencial y que creo que es plenamente válido en el día de hoy: el diálogo. Creo que frente a un mundo de confrontación, frente a un mundo de ganadores y vencidos, creo que la apuesta que ha hecho siempre la comunidad de San Egidio es, como ellos dicen, la mediación, y así lo recoge el libro, y el diálogo. Miren, yo no quiero una sociedad de vencedores y vencidos. Yo no quiero una sociedad en la que nadie se considere superior a otro. Yo quiero una sociedad que cuando hay discusiones, cuando hay confrontaciones, cuando hay enfrentamiento, haya gente como la comunidad de San Egidio, como todos los que comparten valores con la comunidad de San Egidio, que pongan la paz, que pongan la mediación, que pongan el diálogo. Porque creo, sinceramente, que frente a los que gritan más, a los que dan más voces, los que dejan morir a los migrantes, los que dejan morir a los refugiados, los que quieren imponer el mundo y el mundo de las personas, insisto, creyentes o no creyentes, pero que tienen principios, que tienen convicciones, es el diálogo, es buscar la paz y es estar con aquellos que lo pasan peor. Por eso, cuando en el libro se hace esa defensa tan grande de la paz, del diálogo, de la mediación, cuando frente a algunos que quieren excluir a los migrantes y los refugiados se hace esa apuesta por los migrantes, por los refugiados, por quienes lo pasan mal, yo lo que me hace sentirme cada vez más próxima a la comunidad de San Egidio. Por tanto, yo el mensaje que aprendí en su momento y que creo que todos debemos aprender es que donde estemos cada uno dentro de nuestro ámbito de responsabilidades, trabajemos por la paz, trabajemos por ese diálogo y trabajemos por la mediación. Y trabajemos también, y eso lo hace muy bien la comunidad de San Egidio, por los que lo necesitan más. Aquellos que pasan hambre, aquellos que no llegan a fin de mes, aquellos que están en prisión, porque hemos vivido casos de gente que está en prisión, aquellos que a veces, venciendo la vergüenza que les da, tienen que ir a pedir. Y yo he visto cómo la comunidad de San Egidio, después de la oración que hacen, salen y hacen sentirse a los que lo pasan peor como que todos somos uno. Bueno, pues yo creo que junto con ese compromiso que todos tenemos que tener dentro de nuestro ámbito de responsabilidad por la paz, tenemos que tener un ámbito de responsabilidad por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria y por, de alguna manera, alinearnos siempre con los que lo pasan peor, con los que son más débiles, con los que sufren más necesidades. Para estar con los ricos y con los poderosos es fácil y siempre hay tiempo, pero para estar con los que no te pueden dar nada a cambio, sino simplemente la compañía, una sonrisa o las gracias, eso es francamente gratificante. Y por eso yo quiero agradecer a la comunidad de San Egidio ese compromiso que tienen con los más necesitados, con los que lo pasan peor, no solamente en España, sino también en el resto del mundo. Y por eso ya hacía mención a los migrantes, a los refugiados, pero lo tenemos en nuestra casa. Gente que no llega a fin de mes, gente que no tiene para comer o gente que cuando llega el invierno lo pasa difícilmente. Y no podemos ponernos de perfil o de medio lado ante esos temas. Tenemos un compromiso y una obligación con hacer una sociedad mejor y con hacer una sociedad más justa. Y ante ese yo creo que es el verdadero compromiso también, por otra parte, de los que son católicos y de la fe católica, es estar siempre con los que lo pasan peor, con los que tienen más necesidades y luchar siempre por la paz. Y eso lo recoge perfectamente el libro, y yo tengo que decir que no se quedan palabras, sino que en los 20 años que yo he conocido a la comunidad de San Egidio, he visto ese compromiso que decía antes. Y voy a terminar ya, darles las gracias a la comunidad de San Egidio, todo lo que están haciendo en el mundo entero, y que todos, cada uno de nosotros, algunos tenéis más participación en la comunidad de San Egidio, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro ámbito de responsabilidades, tengamos esas prioridades, la paz, y tengamos la prioridad de la igualdad, de la gente que lo pasa peor. Yo luego además tengo una satisfacción en este momento como ministra de Defensa, es que
parte de las tropas españolas están en misiones de paz en el mundo. Están en Afganistán, están en Irak, están en Líbano, hombres y mujeres jóvenes con un absoluto sentido del compromiso, del deber, que están allí en primera línea de fuego. La paz, como digo, se defiende de muchas maneras y también en el caso concreto de la responsabilidad que yo tengo. Así que yo quiero felicitar por este libro. Este es un libro que se lee muy bien, es un libro que ves reflejados personajes, ya digo, Mandela, del que yo me siento muy identificada cuando lo conocí en Sudáfrica, o a Gandhi o al propio Juan Pablo II cuando en su momento no tuvo miedo para plantar cara contra la guerra de Irak. Y eso es lo que yo quiero. Por tanto, quiero una sociedad en que la gente no tenga miedo a la hora de defender sus valores, sus principios y sus convicciones, y que en ningún momento bajemos la guardia en la búsqueda del diálogo, de la mediación, de la paz y de nuestro compromiso con aquellos que lo pasan peor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Margarita, muchas gracias por tus palabras cargadas de amistad, cargadas de afecto hacia la vida de la comunidad y efectivamente la verdad que la comunidad de San Egidio en ese sentido también se siente deudora de tantos compañeros, de tantas personas, ¿no?, que nos apoyan, que viven con el mismo deseo, con el mismo sueño de construir un mundo más humano, de trabajar sin miedo, como has insistido, partiendo desde los más pobres, ¿no? Así que en ese sentido, gracias también por tu amistad, ¿no?, porque entre muchos se consiguen grandes cosas. En este libro también Andrea Riccardi habla del obispo, de los obispos en general, no como de líderes de grupos uniformes, sino que Andrea Riccardi habla de un obispo como alguien que tiene el ministerio de tejer la unidad en la diferencia entre las diferentes realidades eclesiales y no solo, sino que también tiene el deber de suscitarlas y de sostener esta diversidad. Pues bien, yo creo que el cardenal Osoro encarna bien esta definición en su labor como pastor de la diócesis de la Iglesia de la diócesis de Madrid. Es un hombre muy preocupado por el diálogo, un hombre que escucha, una persona que no huye de la complejidad y se adentra en ella a través del diálogo. Y todo esto en un momento en el que esto quizá no resulta fácil, ¿no?, ante la fatiga, porque a veces dialogar es verdaderamente una fatiga y es fácil sucumbir a la tentación de buscar soluciones rápidas o simplificaciones de la realidad. Y además esta es una tarea que tampoco es fácil en una diócesis como la de Madrid, tan grande y tan compleja, ¿no? Por eso nosotros verdaderamente le agradecemos mucho todos sus esfuerzos por construir unidad, todos sus esfuerzos por tender puentes y por hacer de esta Iglesia de Madrid una casa y escuela de comunión, como decía San Juan Pablo II en la Nuevo Milenio in Eunte, ¿no? Y es por ello que con muchísimo placer le damos ahora la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Tíscar, por tus palabras, porque me has puesto el listón muy alto para ser pastor. Quiero comenzar esta presentación del libro Todo puede cambiar, diciendo en primer lugar lo que a mí produjo la primera lectura que hice. Según iba pasando las páginas, suscitaba en mí que oía una especie de melodía con letra, es decir, un canto, porque el libro es un canto, y es un canto a la nueva creación. Y en ese canto, además, se nos dan, a través de ese diálogo entre quien pregunta, Máximo Naro y Andrea Riccardi, un canto donde se nos dan las herramientas que son necesarias para devolver la belleza, con mayúsculas, a esta tierra y a todo lo creado, donde se hace una afirmación de fe explícita a través de una experiencia vivida por una comunidad
en este caso la comunidad de San Egidio, que quienes forman parte de la misma han creído desde sus inicios que Jesucristo todo lo hizo nuevo, y con la audacia que da el Evangelio se han puesto a dar rostro a Jesucristo al lado de quienes menos tienen, y no poniendo condiciones absolutamente ninguna a nadie para entrar en diálogo con ellos y para acoger absolutamente a todos. Yo quiero dar gracias porque de alguna manera esa nueva creación, yo sueño que esto tendría que ser la Iglesia, hacerla presente. Este pueblo que camina en este mundo mostrando con obras y, si fuese necesario, explicando con palabras que todo puede cambiar, que una nueva creación con la resurrección de Cristo está entre nosotros, pero que hay que mostrarla con obras. Os invito yo a que recordéis en el inicio mismo de la Biblia cómo fue la primera creación y cómo la estropeamos también los hombres. La estropeamos. Pero también aquella pregunta que Dios nos sigue haciendo a nosotros: ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y es una pregunta que Andrea Riccardi intenta, a las preguntas que le hacen, responder: ¿dónde estamos en estos momentos? Todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos a veces estropeando la belleza de este mundo y de esta tierra? ¿Y cómo nos estropeamos los unos a los otros? Pues no queriendo saber nada, a veces del otro, que ciertamente tiene diferencias, pero que sin embargo es alguien a quien yo quiero mirar. Este libro, como vosotros podéis comprobar, se hace con dos manos. Una la de Máximo Naro, que pregunta, y otra la de Andrea Riccardi, que responde, y que de alguna manera con sus palabras nos muestra y anima a apostar por servir a esta nueva creación desde su propia biografía personal. Va relatando lo que a través de su vida ha acontecido en él y con los que con él han caminado. Por tanto, apostar por servir a esta nueva creación desde su propia biografía, su apuesta personal y de toda la comunidad de San Egidio, y por hacernos ver que es cierto y es verdad que todo puede cambiar, como sucedió y comenzó el día de Pentecostés en esa nueva creación, cuando la Iglesia se presenta en este mundo y, bueno, como nos decía el texto, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, que os unirá y que no os separará, que os hará veros los unos a los otros como hermanos y trataros como tales. Haré prodigios. A este Jesús, nos dice el texto del libro de los Hechos, Dios lo resucitó, de lo que nosotros somos testigos. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Decían, les preguntaban a quienes veían a los apóstoles vivir de esa manera. Pues bien, yo quisiera deciros en primer lugar que, aunque el libro lo dice, quién es Andrea Riccardi, que le vemos aquí, pero el libro en sus primeras páginas nos dice quién es Andrea Riccardi, de la Quinta de 1950, y romano, de orígenes familiares umbros, historiador de la Iglesia y del cristianismo, catedrático de historia contemporánea, desde que tenía apenas 30 años, muchas cosas. Ha escrito, es columnista conocido y lúcido en periódicos como Corriere della Sera, d'Avvenire y de otros periódicos nacionales, a quienes importantes cabeceras internacionales también han pedido siempre opinión ante situaciones diversas que nosotros vivimos, ¿no?
Pero me parece que aquí lo más importante también es que es un hombre que ha estudiado profundamente la vida de la Iglesia y ha reflexionado sobre la misión de la Iglesia. Biógrafo de San Juan Pablo II, estudioso de Pío XII, de Juan XXIII, San Juan XXIII, de San Pablo VI, otras personalidades relevantes del siglo XX, de todos los acontecimientos que han sucedido en el concilio y que quizá tenemos que todavía que estrenar, ¿no? Porque están escritos, pero a veces los dejamos ahí páginas encubiertas, es decir, que no las abrimos del todo, ¿no? A mí me parece que esto es importante saber quién responde a las preguntas que va haciendo Máximo. Y a mí me parece también que es necesario ver qué nos ofrece. El libro está dividido, lo vais a ver, en 6 capítulos, pero yo no me voy a referir a los capítulos. Yo voy a referirme a lo que a mí me parece que son los 7 días de la nueva creación. Y que va relatando Andrea Riccardi de una forma que a mí me parece que yo, por lo menos mi experiencia, es que coges el libro, empiezas a leerle y cuando tienes un rato libre vuelves a cogerlo a ver cuándo le terminas cuanto antes, ¿no? Y que tienes que volver otra vez a releerle en algunos casos, porque claro, es decir, hay una profundidad especial en muchas afirmaciones de las que dice. Yo esta mañana se lo leía a un grupo de seminaristas, les invitaba a que lo leyesen y a que hablásemos sobre algunas cuestiones que a mí me parece que aparecen aquí, que es necesario que las repensemos todos. Bien, os diría que como en la creación hay 7 aspectos que responden a 7 días que a mí me parece que son necesarios el que nosotros los repensemos. No tengáis miedo que nos vaya el libro entero, ¿eh? Pero son 7 aspectos importantes. ¿Quién y qué es la comunidad de San Egidio? Yo no quiero, doña Margarita Robles ha hablado ya y no voy a repetir muchas cosas de las que ya ha dicho, pero sí es importante conocer la comunidad. Mi experiencia personal es que yo he llevado muchos años, pero nunca coincidía ni en mi tierra de origen de Santander, que estuviese la comunidad, ni después cuando me nombró obispo de Orense, pues tampoco quise en algún momento llevarla también, pero había otras ciudades quizá más importantes que entonces aquella. En Asturias volví, allí conocí a Carlos, está ahí, y quise yo a ver si podía llevar la comunidad allí. Marché de arzobispo a Valencia, tampoco estaba allí, y vine a Madrid y tuve la gracia de encontrarme con la comunidad de San Egidio aquí. No sé, yo os diría, ¿quién es San Egidio? El Evangelio es el principal recurso de la comunidad de San Egidio. Lo dice el propio libro. La fuente de la que emana su componente espiritual antes que el social y antes incluso que el eclesial. El Evangelio. Así, como suena. Y por tanto, esta es la comunidad. Comunidad que reza, comunidad que ora por los enfermos, que ora por la paz, que vive la Eucaristía y vive de la Eucaristía. Es decir, quien come del Señor, como decía San Agustín, no puede después de comerlo regalar baratijas. Tiene que regalarse a sí mismo, como aquel de quien vive. Y si no, es una mentira lo que hacemos. A mí me parece que esto es algo especialmente importante para todos nosotros. Creo que la comunidad tiene una manera de escuchar la palabra, de celebrar la oración. En este tiempo de las ideologías ha sido pues, una premisa que ha sido fundamental. Más que caer en ideologías, la premisa fundamental ha sido ocuparse de los pobres. Y ahí se nos quita todo.
Y yo creo que esto es algo necesario. Esta es la comunidad de San Egidio, ¿no? Podríamos decir muchas más cosas, ¿no?, de ella, ¿no? Pablo VI, en la conclusión San Pablo VI, en la conclusión del Vaticano II, dijo que la parábola del buen samaritano había sido el paradigma del concilio. Bueno, pues esta idea, que había quedado durante años, yo creo que un poco olvidada, sin embargo ha sido mantenida por la comunidad de San Egidio y ha sido recogida por el Papa Francisco de una forma especial. El año de la misericordia no se puede entender sin recoger precisamente esto que ya el concilio, ya San Pablo VI nos había dicho y había recogido. Y además, yo creo que hay algo muy importante. Esta comunidad de San Egidio tiene capacidad de tener simpatía. Y la simpatía aquí no es precisamente querer ser del agrado de los demás a toda costa, porque agradar nunca agradamos a los demás. Doña Margarita sabe que siempre que tomamos alguna decisión, cuando estamos en algún, pues no agradamos a todos, nunca. Pero, sin embargo, la simpatía es la capacidad, no es querer ser del agrado, sino ni malvender un mensaje, es compartir, es estar cerca, es estar al lado. Y no con palabras, sino con tu vida. Que cuando termine el día tú dices, bueno, ¿dónde he estado yo hoy? Que cuando yo esta noche me vaya a acostar, pueda decir, Señor, desde las 6 de la mañana, ¿dónde he estado? ¿Y con quién he estado? ¿Y para qué he estado? Esta es la comunidad de San Egidio. Primer día. Segundo día. La clave de la comunidad. Esa clave en la que cree que todo puede cambiar. ¿Dónde está la clave? Y nos lo dicen ellos mismos. ¿Dónde está la clave de la comunidad de San Egidio? De que todo puede cambiar. Nos habla Andrea Riccardi en la respuesta que da. Nos habla de que el pobre es transfigurador. Son unas palabras que yo os aconsejo, que las has escrito muy bien, Andrea, muy bien, porque tienen una belleza especial. Esta realidad la tenemos que vivir de verdad. Cuando desaparece la barrera, qué sé yo, entre discapacitado y capacitado, que dice Andrea Riccardi, entre viejo y joven, entre extraordinario y común, entre poder y debilidad, entre fragilidad y fuerza. Cuando superamos el límite, los pobres se transfiguran, porque solo nos queda pues que les queremos, les amamos, sin más. Y no por pena, sino porque hay que hacer, porque sí. Porque es alguien, antes lo señalaba doña Margarita, que nos transforma, nos cambia nuestra vida, cambia nuestro modo de pensar. La transfiguración de los pobres revela también su particular fuerza. Qué terrible es en nuestras sociedades, pues que son ricas, pues malgastar vidas humanas, considerándolas feas, inútiles, descartadas. En este momento de la historia donde la cultura del descarte está impuesta y la cultura del abuso, y no solamente del abuso sexual, sino del abuso de poder, del abuso del dinero, de todas muchas clases. Es una cultura en la que necesariamente pues la vida de los pobres que no producen y de los discapacitados y de los ancianos la ponemos en cuestión. Gracias por hacer este día de la nueva creación y acordarte de esta gente. Tercer día, ¿cuáles son los símbolos de San Egidio? ¿Cuáles son los símbolos que tiene esta comunidad? Y veis, pues
ser levadura de amistad, de tolerancia, de integración, de comunicación del Evangelio, según la lección de San Pablo y siguiendo los primeros pasos del cristianismo antiguo. Y si, como describe la Basílica de Santa María de Trastevere, en que he tenido la gracia de nuestro Señor de que me hayan acogido allí como párroco, cardenal párroco de aquella iglesia, ¿no? Pues uno cuando lee esto dice, ¡ay, qué maravilla! ¿Dónde estoy yo metido? Por lo menos aunque esté el escudo fuera, pero estoy allí, ¿no? De alguna manera. Ojalá esté de corazón, no solamente esté solamente con la cabeza o por el escudo. Porque hace una descripción preciosa. Cómo la iglesia está al mismo nivel, no hay escaleras, se puede entrar sin nada. ¿Por qué? Porque es una corriente de familia, de toda la familia humana, en la que podemos entrar, no hace falta títulos de ningún tipo, todos podemos entrar allí. Y esto sí que es precioso, ¿no? Y este símbolo ha querido San Egidio que sea algo importante para él. Como el logo del arco iris, sobre el que destaca una paloma con un ramito de olivo en el pico. Un símbolo tradicional de la paz es la paloma, ¿no? Es decir, hay lograr entenderse, aunque se hablen idiomas distintos, gracias a una traducción espiritual antes que lingüística o cultural, es lo que es San Egidio. A mí me parece que esto es este tercer día de la creación, es una maravilla, es una maravilla. Perdonad que ya haga una alusión a esto. Mirad, siendo yo arzobispo de Oviedo, el padre Ángel, que siempre me lía, un día me trae allí que se tenían que operar 2 personas de corazón en el hospital de allí, de Oviedo. Me había arreglado las cosas un hombre que ha muerto estos días, que yo le he querido mucho, que era el presidente del gobierno asturiano, entonces, Areces, que quiero tener un recuerdo especial de él en estos momentos, porque arregló todo para que se operase allí, un imán y un obispo. Un obispo que después, no sé si sabéis, que apareció un obispo enterrado vivo, pues es el que yo le estuve viendo en mi casa, no me enteraba de nada. Yo al principio no les oía, claro, no sabía árabe, ellos tampoco sabían. Y no podíamos, había un médico cuando venía, pero yo un día les dije, a través del médico, digo, mirad, hay un lenguaje con el cual nos vamos a entender, y vamos a estar a gusto. Y pasado, fijaos, estuvieron un mes antes de operarse para prepararse, después operaron y volvieron a dar a casa. Ya nos entendíamos, aunque sea por los gestos, porque hay un lenguaje que le entendemos todos. El lenguaje de la hospitalidad lo entendemos todos. Bueno. Cuarto día, un canto al laicado y a la misión del laicado. Me parece que esto es esencial. Es esencial. El canto, sí, al laicado. En la iglesia laico no es un sacerdote menor, dice Andrea, sino un discípulo de pleno derecho. Y hay que recuperar y valorar la teología del laicado. Y fijaos que esto, bueno, se nos está diciendo permanentemente, ¿no? Permanentemente. Que nunca estemos obsesionados por el control, ¿no? La Iglesia no es una controladora de no sé qué. Es terrible estar todo el día controlando, ¿no? Te cansas muchísimo, ¿no? Y no te da tiempo para tener creatividad. El que controla no crea nada. Que se dedica a gastar todas sus fuerzas en una serie de cosas que no. Hay que dejar que el espíritu del Evangelio fluya con fuerza y libertad. Y esto a mí me parece que nos da, pues eso, nos da una libertad, ¿no? Es decir, y esto no quiere decir sustituir, como dice Andrea Riccardi, el clericalismo por un sindicalismo laical, que a veces queremos hacer eso, ¿eh? Es otra cosa distinta. El problema no son los cargos,
Lo que nos debe de preocupar de verdad es el Evangelio, que crezca, que sea comunicado, que sea algo vivo, que sea algo operativo, que sea algo que nos mueve a todos nosotros, ¿no? Un encargo que impregne de verdad del espíritu evangélico y haga crecer a la Iglesia y meterse a la Iglesia por todos los caminos donde están los hombres, sin excepción, por todos los caminos, no por los donde a mí me dan la razón o donde yo, no, por todos. Quinto día, un sistema nuevo educativo. Nos entrega yo no voy a detenerme en esto, aunque es muy importante, la Escuela de la Paz. La Escuela de la Paz. A mí me gustaría que se conociese muchísimo más qué es esta escuela y desde qué principios parte. Aquí está funcionando, aquí. Pero creo que trabajan con y para los niños desde el principio. Es decir, a mí me parece, la Escuela de la Paz tiene que hacer todo, desde las clases de gramática y de música y de pintura y de geografía y de historia y de educación cívica, tiene que hacer todo. Pero también tiene que hacer la socialización y la integración, que es importante. Y esto da identidad a la comunidad, incluso eclesial, en la conciencia de los niños y de los jóvenes. Yo creo que este quinto día es un día muy importante para nosotros, esta opción pedagógica. El sexto día, quiero terminar cuanto antes, que el protagonista de nuestra vida sea siempre el abrazo que damos a todos los hombres ante todos los desafíos que tenemos. A mí me parece que esto es esencial. Ser capaces de abrazar a todos los hombres. Aspirar a la universidad, a la universalidad. Y no es esto ser omnipotentes. No es esto un impulso utópico. Yo creo que el Papa Francisco nos está dando muestras en todas las intervenciones que tiene. Él habla, pues eso, de movilizar la utopía también. Hay que movilizar la utopía. No olvidemos los límites, pero hay que movilizarla. Cada uno de nosotros puede tener grandes límites, pero todos juntos superamos a veces los límites. Y yo creo que esto es muy importante. Y asumamos, hay una cosa que asumir en este día también, donde el protagonismo sea el abrazo, el diccionario de la comunidad de San Egidio es especialmente importante. Oración, encuentro, relación, caridad, gratuidad, solidaridad, integración. Es un diccionario. Y es un sexto día importante también en la vida de los hombres. Y en séptimo lugar, vivir en el espíritu de Asís. Bueno, a mí me parece que yo no voy a decirte esto mucho porque yo quisiera que fueseis a vivir este espíritu en septiembre, porque vamos a tener aquí el encuentro de Asís gracias a la comunidad de San Egidio. Y por tanto, sí me gustaría que ya desde ahora nos introdujésemos por lo menos por esta zona en el séptimo día de la creación, donde el diálogo, el encuentro, el romper muros, el quitar distancias, podamos vernos y podamos reunirnos, ¿no? Parece que esto es esencial en la vida de todos los hombres, pero en nuestra vida fundamental. El espíritu de Asís, practicado en la vida de cada día. No se trata de esos días lo vamos a vivir de un modo especial, pero hay que vivirlo, es decir, hay que asumirlo y acogerlo en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? Todas las situaciones difíciles que hay en el mundo, ¿no? Las estamos viendo en estos momentos, ¿no?
Y sin embargo, acojamos ese espíritu, porque esto cambia el mundo. Las distancias se quitan, se acortan. Los puentes no se derrumban, se hacen para encontrarnos. Vivamos este espíritu. Bien, el Señor concluyó la creación de una forma muy bonita, ¿no? Y es como yo quiero concluir con un texto que se recoge aquí de Andrea Riccardi. Tras 50 años en esta perspectiva y en esta nueva creación, la comunidad de San Egidio puede experimentar por todas partes aquel anuncio apasionante que resuena en el Cantar de los Cantares, un particular libro de la Biblia. Mira, ha pasado el invierno, las lluvias cesaron, se han ido, la tierra se cubre de flores, llega la estación de las canciones. Pues bueno, hoy que se respira un clima a veces pesimista ante el futuro, crisis ecológica, calentamiento global, recurrentes crisis económicas, terrorismo, conflictos, desorden internacional, globalización. Bueno, en estos nuevos escenarios, yo creo que las comunidades cristianas pueden ser lugares donde se vive un espíritu de primavera, y esta comunidad la tenemos aquí en Madrid. Así que muchísimas gracias por esta nueva creación y estos 7 días que nos has regalado, Andrea. Muchísimas gracias, don Carlos, por sus palabras llenas de belleza, de poesía, de afecto, ¿no? Por este itinerario que traza delante de nosotros, estos 7 días, que es un itinerario no solo para 7 días, sino para toda la vida, ¿no? Para toda la vida de quien quiere orientar, ¿no?, su camino siguiendo la palabra de Dios, ¿no? Bueno, pues quiero dar la palabra ahora a Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, que ha vivido intensamente el 68 en su juventud, cuando era un estudiante de liceo, ¿no? Y vivió este momento de esta efervescencia, pero no se ha ideologizado, sino que desde joven, en este momento, pues asumió una responsabilidad, asumió la responsabilidad de ser cristiano y, bueno, como decía antes don Carlos, un cristiano laico, ¿no? Y gracias a esa pasión por el Evangelio, pues ha dado lugar al nacimiento de la comunidad de San Egidio que él ha fundado, ¿no? Una comunidad que se ha ido modelando, que se ha ido construyendo, se ha dejado modelar por la palabra de Dios y de esta manera ha querido encontrar siempre y en cada momento respuestas, las ha buscado, por lo menos, respuestas a los desafíos que el mundo ha ido planteando en cada momento, ¿no? Él en el libro cita a Martin Buber diciendo que la responsabilidad de todo hombre es una esfera infinita, una responsabilidad ante el infinito. Yo creo que esto Andrea Riccardi lo encarna bien, ¿no? Asumir esta responsabilidad. Es un cristiano, no quiero decir mucho más, inquieto y apasionado, que se ha adentrado en la historia con una fuerte confianza en el Evangelio, y por eso creo que es un testigo y un protagonista de este cristianismo renovado, siempre joven y actual. Así que le agradezco nuevamente su pasión por el Evangelio, una pasión que ha sabido comunicar a muchos, porque es importante saber comunicarla, porque ha sido transmisor de esa esperanza antigua pero siempre nueva, cuya fuente está en la palabra de Dios. Así que con muchísimo placer le escuchamos. Sí. Andrea Riccardi va a hablar en italiano, por eso se han repartido los auriculares para que puedan ustedes escuchar la traducción en castellano. Yo os doy las gracias, habéis venido sois tantos, desafiando el frío,
que también hace aquí un poco de frío, pero la simpatía agota el frío. Os doy las gracias a todos, doy las gracias a Tiscar por las palabras que ha dicho, por la pasión con la que me ha presentado al cardenal Osoro, y después diré algo sobre sus 7 días y la ministra Robles. Todo puede cambiar. ¿Qué me habría dicho a mí hace 50 años? Que me habría encontrado en una mesa con una ministra de la Defensa española del 68 o un cardenal de Madrid, que encontraban los sueños de los adolescentes, de los bachilleres del 68, que encuentran los sueños del 68 que eran dignos de ser tomados en consideración. Os doy las gracias a todos. Agradezco a los obispos que estén aquí. Me gusta ver a Federico Mayor, que para mí ha sido una gran sorpresa, porque hace muchos años, cuando él estaba en la UNESCO, discutíamos de humanismo. Y le saludo, como saludo a la editora, a María Ángeles de San Pablo, que publica constantemente mis libros, esperando que la San Pablo no se arruine por esto. Tantos amigos de San Egidio, Jaume Castro, que a pesar del apellido es catalán. Yo quisiera comenzar de lo que ha dicho la ministra Robles. Este es un libro para cristianos y es un libro para laicos, para creyentes y para no creyentes. Cuando he visto el manuscrito de este libro, con muchas páginas iniciales sobre la oración, me ha venido una duda. He dicho, pero comenzar por la oración, un laico que lo lee puede decir, no me interesa, y rechazar el resto. Pero después, en las discusiones que he tenido sobre este libro con laicos no creyentes, todos me han dicho, pero qué hermoso este discurso sobre la oración. Es muy interesante, me parece una oración laica. Y yo me di cuenta que los muros entre creyentes y no creyentes, entre laicos y cristianos, deben caer. Yo estoy hablando en un país en donde la identidad, donde las identidades han estado en conflicto, fuerte conflicto. Yo soy cristiano, yo soy católico, pero en el fondo hay una historia de laicidad que es la mía. Benedetto Croce, filósofo laico liberal, escribió un libro pequeño, ¿por qué no podemos no llamarnos cristianos? Es decir, nuestra civilización, nuestra historia, es una historia de mezclas, porque después del conflicto llega la síntesis, y la síntesis es personal y de cada uno de nosotros. Yo creo que más que la distinción entre laicos en el sentido no creyentes y creyentes, hoy debemos hacer una distinción muy importante entre pensantes y no pensantes. Y los no pensantes son, por desgracia, quizás soy pesimista, son la mayoría. Por esto, hay necesidad de diálogo para hacer pensar, para hacernos preguntas, para interrogarnos. He escrito un libro a partir de una experiencia cristiana evangélica. Pero escribiendo este libro y discutiendo con mis amigos, siento que sobre el humanismo nos podemos reencontrar en tantas perspectivas diferentes. Tiene razón Tiscar cuando al inicio ha dicho, hoy la crisis, hablábamos antes con Federico, la crisis del mundo es tan grande que debemos trabajar en un nuevo humanismo
que nos debe ver comprometidos en pensamientos largos sobre el futuro. Esto me parece un gran desafío para mí hoy. No hablaré del libro. Quien tenga la bondad de mirar este libro verá que no es una autobiografía. Se ha comprendido también de la lectura que ha hecho el cardenal. Yo tengo miedo de que teniendo 69 años y teniendo 51 años de historia comunitaria, la tentación de mirar el pasado sea fuerte. Yo lo confieso. Yo tengo momentos de nostalgia. No los tenía hace 10 años. Tengo momentos de nostalgia de un tiempo en el que no se veían ciertas cosas, en el que el lenguaje de la política era otro. Hablo de mi país. Sono italiano, non so se si capisce. Soy italiano, no sé si se comprende. Non sono di San Marino, l'altro paese dove si parla. No soy de San Marino, el otro país donde se habla italiano. Il linguaggio della politica mi fa paura. El lenguaje de la política me da miedo, el clima de violencia, la caída del movimiento de la paz, del cual hablo aquí, la caída de la solidaridad. A veces me viene la nostalgia. Y debo hacer una ascesis, una conversión dentro de mí, que me acuerdo de cómo eran feos aquellos tiempos. Pienso que el título que he elegido para este libro dice lo que nosotros queremos vivir. Todo puede cambiar. Esta frase la he cogido de Juan Pablo II, porque un día fui a una audiencia y él se ha presentado destrozado, enfermo, terminado. Y a un cierto punto ha leído un discurso y dijo: todo puede cambiar, también depende de ti. A mí esto me ha conmovido, porque la utopía, decía el cardenal, la esperanza que todo puede cambiar, a menudo es y vive no en el mundo de los jóvenes, sino vive en aquellos que saben qué es la vida, que conocen los dolores de la historia, que conocen las contradicciones, que han encontrado la miseria. Todo puede cambiar. Y todo puede cambiar, y me parece que la señora ministra ha comprendido esto, lo ha cogido. Es el compromiso a partir de los que están peor. Me gusta esta frase que ha usado. De los que están peor, cerca y lejos. De haber elegido para mi vida, para la vida de San Egidio, a los pobres como compañeros, ha sido una compañía, como ella decía, transfigurante. Porque los pobres, los que están peor, te enseñan un realismo que no está hecho de cifras ni de ideologías. No hablo mucho porque si no, no leéis el libro. Fui a una presentación de un libro de un amigo mío, el cual prácticamente el autor en 20 minutos ha resumido el libro. En ese momento le he dicho: no lo compra ninguno. Y fui al fondo a ver dónde estaba. Habían vendido 3 copias. Había explicado todo. Hay que dejar un poco de misterio. Yo creo que la clave de la presencia de la presencia de los pobres, del sentido de realismo, ha salvado a San Egidio de la ideología. En 1968 yo estaba, era uno del 68 como tantos, ocupaba mi escuela porque había que ocupar, había que cambiar el mundo. No me gustaba mucho estudiar.
Luego después sí, me ha gustado estudiar. Era un poco contestatario. Pero el movimiento estudiantil me he dado cuenta de la rápida ideologización. He sentido que este deseo de cambiar se aprisionaba en la ideología. ¿Y qué hemos hecho? 4 chicos. Fuimos a la periferia, a las chabolas romanas, para encontrar a los pobres, haciendo la escuela de la paz. Y hemos cogido el Evangelio. Hemos nacido del Evangelio y de los pobres, no como una asociación parroquial. Yo diría, incluso lejos de la iglesia. Recuerdo un viejo párroco que decía, aquí tengo los extraparlamentarios y los extraeclesiales, y hablaba de nosotros. Yo he creído siempre que esto de ser nacido en el terreno, en medio de la gente, en medio de los pobres, nos ha marcado. Pero no nos hemos relavado, no nos hemos ido al centro de la ciudad, poniéndonos la corbata, frecuentando otras dimensiones. Hemos llevado esta carga y la hemos desarrollado, la hemos hecho crecer en nosotros. Y hemos vivido el encuentro y el diálogo con todos. Esta es la dimensión de San Egidio. Y esta ha sido nuestra escuela. Nos ha liberado de un radicalismo ideológico, de las cadenas del poder, que se atenazan en torno atenazan el nuevo movimiento o el intento de acogerlo. Nuestra escuela ha sido el encuentro con los hombres y las mujeres. Y hemos comprendido y hemos aprendido tanto en Roma, en Europa, en el mundo. Me ha conmovido la lectura que el cardenal Osoro ha hecho de los 7 días. Me ha conmovido porque ha identificado este diccionario de San Egidio, estas palabras vividas. Y le agradezco porque la experiencia de San Egidio es acción, es solidaridad, es trabajo por la paz, pero son palabras que se han convertido en pensamiento, no un pensamiento abstracto, sino un pensamiento unido a la realidad. No quiero hablar mucho ni aburriros. Haré 2 flashes rápidamente. Uno es la paz. Y el segundo es el espíritu de Asís. Y con esto acabo. Y si no concluyo, Tiscar está autorizada a cortarme el micrófono. ¿Cómo hemos llegado a la paz y a la dimensión de la paz? La ministra Robles ha citado la experiencia de Mozambique, que ha sido reveladora de nuestra fuerza de paz, pero también de nuestra debilidad para nosotros. Yo creo que la dimensión de la paz ha sido a través de descubrir que la guerra es la madre de todas las pobrezas y que el desafío de la paz, yo digo que la paz es una cosa demasiado seria para dejarla a los militares y los diplomáticos. La paz nos afecta a todos, pero no solo la paz de las manifestaciones, sino hacer la paz. Y así, San Egidio, en la comunidad internacional, ha sido un pequeño sujeto, pero se ha convertido en un punto de referencia. Hoy tenemos en Khartoum una delegación que está negociando con la paz en Centroafricana, República Centroafricana. Las comunidades cristianas han reflexionado poco sobre la fuerza de paz que tienen.
Nosotros decimos el Papa habla de paz, bravo, pero solo el Papa. A menudo lo dejamos solo. No solo debemos hablar de paz, sino que tenemos una fuerza humanizante de paz en la sociedad cercana y de paz en el mundo entero. Segundo punto, el espíritu de Asís. El espíritu de Asís es aquella idea loca que Juan Pablo II tuvo en 1986, cuando convocó a las religiones a Asís a rezar por la paz. Fue un momento dramático, porque era muy innovador. Pero la sensación que yo tuve es que aquella era un cambio histórico. Y así decidimos continuar año tras año con la oración por la paz, con grandes dificultades en los primeros años, con hostilidad en el mundo de la curia. No era del cardenal Ratzinger, como se podía pensar. Y Juan Pablo II ha amado mucho este movimiento porque ha dicho: hacéis lo que yo no consigo hacer, continuad con la oración por la paz. Hoy, la oración por la paz, que es diálogo entre religiosos, entre religiones, entre creyentes y no creyentes, se ha convertido en un movimiento de paz que ha ido mucho más allá del cristianismo. Un ejemplo: el Papa está en los Emiratos, y en los Emiratos ha organizado un encuentro interreligioso en que budistas e hinduistas, en un país del Golfo musulmán, los budistas, que son considerados paganos e infieles, los judíos. Yo creo que todo puede cambiar, y que lo que vence es la fidelidad y la sinceridad con la que se hacen las cosas. No tener un proyecto y no tener un interés, sino seguir un proyecto y un movimiento. Nosotros en italiano tenemos una frase: quien se alaba se mancha. No quisiera autoalabarme. También porque la humildad no es mi fuerte, pero tengo una carga de humor que me hace reírme de mí mismo, y siento mucho la simpatía vuestra esta vez, de la ministra, del cardenal, cercanos a sentir a la ministra esta lectura de 20 años de conocimiento de San Egidio, y del cardenal que buscaba a San Egidio que no lo encontraba, aunque ahora ya es el verdadero dueño de Santa María in Trastevere, nos tiene de la mano. Yo os agradezco a todos vuestra gentileza, gracias.